Hola, buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de FATV Essential Journeys. Soy Ray Ruga, CEO de FinTech Americas y presentador del programa de hoy, en el que ya llevaremos adelante una exploración sobre uno de los temas más importantes para la banca, el nuevo liderazgo en un mundo de constante cambio. Antes de sumergirnos en este tema, quiero compartirles la visión detrás de este programa y nuestra estrategia general de contenido. Como todos sabemos, el ecosistema financiero se encuentra en un estado de rápida evolución, impulsada por los avances tecnológicos y cambios en los paradigmas del consumo. Conscientes de la profundidad y amplitud de esta temática, hemos virado hacia un enfoque más centrado en el tema a través de lo que llamamos Content Journeys o viajes de contenido. Estos itinerarios están pensados para acompañarles a través de temas complejos de forma estructurada. Esto se aplica tanto a este programa como la forma en que hemos estructurado nuestra agenda para la conferencia FinTech Americas Miami 2024. En estos journeys vamos a compartir una visión macro del tema. Luego vamos a ver lo que está sucediendo en el día a día en la industria. Y después también bajaremos a una visión micro que les aportará consejos y estrategias prácticas. La idea es proporcionarles una comprensión holística del tema y de las herramientas necesarias para liderar y innovar en el ámbito financiero de hoy. En esencia, los FATV Essential Journeys están pensados como un calentamiento para la conferencia FinTech Americas Miami, que se llevará a cabo el 7 al 9 de mayo en el Hotel Fontainebleau en Miami Beach. Durante la conferencia habrá 12 journeys distintos. Cada uno de ellos será una inmersión profunda en los temas más relevantes del año, diseñadas para inspirarlos, iluminarlos y empoderarlos. Como les decía, hoy nos centramos en el liderazgo en la industria de servicios financieros. ¿Y por qué elegimos este tema? Porque América Latina es una región con mucho potencial, pero al mismo tiempo presenta muchas complejidades. Liderar en la banca latinoamericana no estaría fácil, dada la montaña rusa económica de la región, influenciada por los cambios políticos constantes y el laberinto de regulaciones diferentes en cada país. Pero gracias a estos desafíos, los líderes tienen la habilidad de saber adaptarse a los cambios, responder rápido ante crisis e innovar siempre para continuar generando impacto positivo en sus empleados, en sus clientes y en la sociedad. Y creemos que profundizar en este tema les será de gran ayuda a todos ustedes. Y para enmarcarle el tema, quiero compartirles algunos datos. De acuerdo a EY, los líderes concuerdan en que la adaptabilidad es una de las principales habilidades necesarias para tener éxito en el futuro. La encuesta anual de CEOs de PwC revela que casi 50% de los CEOs globales temen que sus organizaciones no sean viables en una década si continúan por el mismo rumbo. Acorde a la encuesta de CEOs de KPMG, para el 74% de los CEOs de la banca, la gestión y retención de talento es uno de los desafíos más urgentes. Y un sondeo de IBM a altos ejecutivos de la banca señala que 8 de cada 10 instituciones tienen en marcha implementaciones tácticas y estratégicas de inteligencia artificial. Como ven, tendremos muchísimo para conversar con nuestros 4 invitados de hoy, que serán Santiago Juan Ardizones, founder y CEO de Banco Colombia. Banco Colombia es una entidad financiera de capitales 100% argentinos que fue fundada en el 1969 y tiene más de 500,000 de clientes. También tenemos a Herbert Hernández, CEO de Bantrap Guatemala. Bantrap fue fundado en el 1966 y al día de hoy es una de las principales instituciones financieras del país. Alejandro Bustillo Meneses, CEO Banco Pyme Ecofuturo, Bolivia. Banco Pyme y Ecofuturo es un reconocido banco boliviano con 25 años de historia que de servicios de más de 350,000 clientes. Y Michelle Caputi, Strategic Alliances Manager, Banco Industrial de Centroamérica. Banco Industrial es el banco más grande de Guatemala y tiene gran presencia en Centroamérica. Bienvenidos, señores. Muchas gracias, Ray. Bueno, gracias, Ray. Hola. Un gusto, Ray. Con todos. Muchas gracias, Ray, y a todo el equipo. Somos acá buenos amigos, estoy encantado que vamos a poder tener estas charlas juntos.
Voy a empezar con una pregunta que vamos a pasarla todas porque creo que es importante que de cada uno de ustedes ver la perspectiva. Y Santiago, empezaré con vos. ¿Cómo no? Tu perspectiva, ¿cómo ves el estado de liderazgo en la banca en tu país y más allá en la región? Bueno, el estado de liderazgo está verdaderamente complicado porque la variabilidad, como tú lo has dicho, de las nuevas cosas, las nuevas implementaciones, la banca digital, la inteligencia artificial, todo eso son cosas que un líder tiene que tal vez conocer, pero que también tiene que volcar en la organización y tiene que generar que la organización pueda responder a esos desafíos. Y esto es difícil, por lo menos en la Argentina en particular, es difícil generar estos cambios, así que lo veo como un desafío importante y comparto la lámina que presentaste anteriormente, que hay que verdaderamente cambiar de rumbo, si no en los próximos 10 años verdaderamente estamos complicados. Y Alejandro, la perspectiva tuya desde Bolivia. Gracias, Rey. Sí, bueno, yo creo que Latinoamérica siempre ha estado sumada a una serie de factores y Bolivia no es la excepción, ¿no? Somos un mercado, si bien pequeño, una industria financiera que viene creciendo a pasos bastante grandes en los últimos tiempos. Creo que el liderazgo que tenemos hoy en día en el sector financiero es muy bueno porque tenemos una regulación bastante exigente en Bolivia. Tenemos ciertas cosas que realmente nos limitan el actuar en algunos casos a través de la tasa de interés, a través de los cupos de cartera, donde tenemos que dirigir nuestros esfuerzos en la colocación de créditos, en el tema de inclusión financiera, que no es algo menor. Entonces, siempre hemos tratado de ir dando diferentes pasos en el marco de la regulación, pero las exigencias cada vez son mayores. Entonces, el liderazgo que promovemos desde la banca, no solamente a través de los chief levels, ¿no? Sino a través de todos nuestros equipos de trabajo, creo que es bastante importante y muy resiliente sobre todo. Gracias. Y bueno, Yerber, tú en Bantrap y de Guatemala, ¿cómo lo ves? Rey, yo creo que muy estable. El sector financiero en Guatemala es una de las principales fortalezas del país. Eso se ve reflejado, por ejemplo, a diferencia de Argentina, que tienen unas complicaciones tremendas con inflaciones arriba del 100%, que no me quiero imaginar cómo es administrar una entidad financiera con ese tipo de complejidades. Y aquí eso no lo hemos sufrido, ¿verdad? Aquí llevamos más de 30 años con un tipo de cambio estable y imagínense, es una gran fortaleza. El sistema financiero también se ha modernizado bastante, te diría yo, y creo que una mancuerna muy importante que se ha generado es que el ente regulador también ha estado apoyando mucho en modernizar algunas cuestiones importantes. Por ejemplo, en la pandemia, justo antes de la pandemia, un par de meses antes, permitieron abrir cuentas digitales. Imagínense si eso no hubiera estado listo, y como ustedes saben, eso no se trabajó de un día para otro, traían ya un par de años de venirlo trabajando para poder tenerlo listo, y las coincidencias de la vida que un par de meses antes de la pandemia pues habilitaron ese procedimiento para poder abrir cuentas digitales. Entonces, a nivel general, es una gran fortaleza el sistema financiero en el país, y creo que ha sumado un poquito el que el ente regulador también esté bastante abierto, te diría yo, es un ente regulador con el que se puede platicar bastante de las cosas que vienen en el futuro. Bueno, y Michelle, acá tú tenías anteriormente el cargo de Herbert y ahora estás en un banco con un proyecto con una mira más a la región centroamericana. ¿Cómo lo estás viendo vos desde tu perspectiva? Sí. Gracias, Rey. Mira, yo creo que es momento de que este liderazgo, viéndolo desde el punto de vista de la transformación, y ahora que estoy más involucrado en el proceso de startups y de fintechs, es muy importante que empecemos a dar esa apertura hacia los nuevos liderazgos. Sobre todo, que tengamos en cuenta que estos líderes tienen nuevas ideas, nuevas formas de abordar los retos y nuevas maneras de trabajar. Esto pues no tiene que chocar con los básicos que ya conocemos en este punto, desde el punto de vista financiero,
por ejemplo, los temas de solvencia, los temas de transparencia, de gobernanza y algunos otros que son básicos y transversales en todas las organizaciones que trabajan con dinero del público y que se dedican a la intermediación y a dar este tipo de servicios. Sin embargo, yo sí creo que tenemos que seguir incorporando esta nueva generación de jóvenes que vienen con ideas muy potentes e incluso que vienen a presionar de forma muy fuerte, con convencimiento de causa y con temas factuales, a los reguladores a que tengan, como decía Herbert, apertura, pero ahorita tienen que tener más dinámica, que tienen que tener más agresividad desde el punto de vista de abrazar estos nuevos servicios que se están colocando en la región. Miren, de lo que yo he escuchado y de mi experiencia, la banca siempre había sido tradicionalmente una industria, como dice Herbert, muy estable. Se manejaba igual por muchos años, un poco de variedad, un poco de avance, un poco de innovación, pero más o menos el negocio siempre era el mismo. Y de lo que estoy escuchando, ahí parece que hay un antes y un después, con la pandemia haciendo una marcación de un cambio radical que ha sucedido en el ambiente operativo y competitivo de la industria. Mirando eso, y volvemos a Santiago, ¿qué características, en tu opinión, deben tener los líderes en este mundo post-pandemia, con todas las implicaciones de lo que se ha mencionado, para liderar en un ambiente de cambio constante, que aparentemente se está moviendo cada día más y más rápido? Mira, yo lo podría resumir para después ampliarlo, pero me parece que antes era el liderazgo del saber. El líder sabía. Ahora me parece que es el liderazgo del no saber. El líder no necesariamente sabe todo lo que está pasando y toda la dinámica que tiene. Entonces, es un liderazgo diferente, es un liderazgo en donde se tiene que dar mucha más libertad a la gente que viene, como decía recién Michelle, que viene con una mente mucho más fresca, mucho más dinámica, mucho más activa. Entonces hay que saber liderar a esa gente, porque esa gente se la lidera de manera totalmente diferente, porque no se le dice lo que tiene que hacer, se le dice a dónde tiene que llegar, se charla estratégicamente con esa gente, se le da y se le permite obtener los recursos que quiera, y luego se le tiene que dar una libertad diferente a la que veníamos dando antiguamente. Así que para mí ese es el desafío, la capacidad de liderar del no saber. Bueno, y seguimos acá. Alejandro, en la institución de ustedes, estamos acá hablando de ahora metodologías nuevas, un marco operativo diferente. Fundamentalmente el negocio sigue igual, pero ¿cuáles son las características que tú ves que se requieren hoy, que no se requerían o que han cambiado en los últimos años? Yo creo, y bueno, quiero empezar esta parte con una frase que dice: cuando todo cambia, el que cambia casi siempre gana y el que no cambia siempre pierde, ¿no? Y yo creo que eso es algo que hoy en día nos está mostrando a todos los bancos, a todas las fintech y a todas las personas que trabajan en esta industria, de que los cambios están permanentemente dándose, y hoy en día con una velocidad mucho más rápida que antes, ¿no? Antes, como bien decía Herbert, teníamos una estabilidad de manejo muy tradicional del sistema financiero en Latinoamérica, y hoy en día tenemos un sistema financiero ya muy globalizado, muy competitivo, y creo que el liderazgo tiene que estar enmarcado precisamente en las personas jóvenes, ¿no? Nosotros en Ecofuturo tenemos un programa de adopción de primer empleo para todos los jóvenes que están en una etapa temprana de una inserción laboral, ¿no? Precisamente tratamos de rescatar los mejores talentos que nos puedan ayudar a generar nuevas ideas, ser innovadores, ser disruptivos, y con eso poner un ambiente de competencia, de sana competencia dentro de los equipos del banco, que nos ayuden en su conjunto a generar una sinergia y lograr mejores resultados. Herbert, yo y Michelle y vos, yo los siempre he conocido a ustedes dos como líderes súper progresistas en su manejo, en su mirada hacia la visión, muy innovadores, y siempre estaban en cambio constante desde cuando yo los conozco. ¿Ha cambiado en tu rol? Que obviamente ha cambiado, pero viendo el día a día, ¿es diferente para vos o tú sigues más o menos con la misma iniciativa y el mismo impulso de innovación y de cambio que traías antes de la pandemia? Totalmente, Rey. Yo creo que
como decía Santiago, si tenemos que definir el nuevo liderazgo, yo siempre digo que uno tiene que ser artista, porque tienes que pintar muchas cosas de diferente forma. Es decir, tienes que voltearte con los equipos y liderar, pero también tienes que voltearte con los clientes, tienes que voltearte con las juntas directivas, tienes que voltearte con el regulador, tienes que voltearte con una parte de control, luego con una parte de innovación, con una parte de tecnología, con una parte de mercadeo, en fin, o sea, te vuelves realmente una persona que tiene que generar un liderazgo muy variado, muy cambiante, adaptado a las diferentes situaciones. Sin embargo, yo creo que a veces el entusiasmo nos gana, ¿verdad, Rey? ¿Y por qué digo esto? Porque voy a dar algunas cifras que son bastante similares en Latinoamérica, creo que a excepción de Chile, Brasil y un poquito Argentina, que están un poco más avanzados, tienen cifras distintas, pero del resto de la banca en Latinoamérica, en Guatemala, imagínate, la bancarización, si la vemos desde una perspectiva de cuentas, tenemos una bancarización de alrededor del 40%. Quiere decir que hay un reto todavía muy grande que no hemos superado. Entonces, esa es una etapa. Pero luego, si ves la bancarización desde la perspectiva crediticia, es decir, personas que tienen un crédito, los números o los porcentajes bajan a un 15, 18%. Y si lo ves desde la perspectiva de un seguro, no superan el 5%. Entonces, ¿qué estás hablando del futuro digital si estás con esos números? Yo creo que es un poco, ser un poco como no ver la realidad, me explico. Entonces, por eso creo que la banca tiene como 3, 4 etapas. Esa que te estoy mencionando, que es un reto no superado en muchos países de Latinoamérica, específicamente en Guatemala con esos números, pues creo que ustedes pueden sacar las conclusiones. Pero después está la banca actual, o sea, es decir, la banca no puede quedarse estancada. Están esos retos, pero hay un negocio que mantener, hay utilidades que generar, hay números que dar. Después creo que va a venir una etapa híbrida, donde vamos a tener que mezclar esta banca tradicional, por así decirlo, con la banca digital. Y el futuro definitivamente es digital. Yo creo que eso no está en discusión. Entonces creo que el liderazgo pasa por saber manejar esas diferentes etapas en las que las instituciones estamos hoy en día, porque no puedes abandonar esos números, tienes que generar el negocio de hoy, tienes que empezar a construir el futuro y tienes que delinear ese futuro digital como lo quieres mantener, ¿verdad? Entonces, es muy complejo el liderazgo, respondiendo a tu pregunta puntualmente, ¿verdad, Rey? Gracias. Michelle, tú tienes ahora un rol sumamente interesante, que eres un banquero emprendedor, básicamente. Estás creando y has creado un banco digital nuevo para un banco tradicional. Entonces, mirando el liderazgo del rol que tienes hoy, manejando una estrategia innovadora, bueno, una estrategia nueva, ¿cómo te cambia y cómo ves tu experiencia de liderazgo? ¿Cómo ha cambiado en la tarea nueva que tienes de más emprendimiento? Mira, rescato lo que han dicho los colegas, empezando por Santiago, el tema de que estos nuevos chicos que se van sumando a estas organizaciones que están naciendo dentro de organizaciones incumbentes, tenemos que hablar con dirección estratégica y no podemos hablar con tareas. Tenemos que hablar de hacia dónde queremos ir, pero no decirles cómo hacerlo, porque necesitan la libertad en ese proceso de desarrollo creativo, en ese proceso de diseño y en ese end-to-end como se trabaja hoy. También rescato pues lo que comenta Alejandro de ese manejo que tiene que haber dentro de todo el ecosistema, porque estas transformaciones, creaciones de nuevos negocios y nuevas culturas dentro de organizaciones tradicionales, porque además se crean culturas nuevas dentro de otras culturas que hay más arriba, tienen que ser muy relacionales, no solamente con el regulador, sino también con tus clientes existentes y con las personas que ya hacen parte de los stakeholders de la organización. Y ahí también lo conecto con lo que comenta Herbert. El liderazgo actual tiene que tener esa capacidad de adaptación continua, como fue el FinTech América del año pasado, hablando de la adaptación infinita. Constantemente tienes que ir en ese proceso adaptativo que no cambia nunca, que nunca nada va a ser igual, y que siempre tu incorporación al mercado siempre tiene que ser desde ángulos diferentes y que las conversaciones tienen que llevar a algún sitio y a algún objetivo. Grandes retos que existen para la industria, y considero yo que va a ser que estamos viviendo en el corto plazo, es
el poder convencer a los jóvenes en que la industria financiera es una industria potente, con capacidad de dar empleo sostenible, sobre todo estable, y que además es muy interesante, porque la industria financiera, a pesar de que existimos desde el siglo VI de antes de Cristo, desde los griegos, nos hemos transformado constantemente durante la historia de la humanidad, pero no logramos convencer, o en algunas pocas etapas hemos logrado convencer a los jóvenes de que somos una industria tan potente como la que venimos demostrando por los siglos de los siglos. Entonces creo que este tiene que ser un mensaje muy importante, que la banca es uno de los hubs de innovación más potentes que existen dentro de las industrias. Esto no quito pues que lo hagan en otros lados, pero es uno de los mensajes relevantes que tenemos que hacer, porque la gente percibe a los bancos como algo obsoleto, algo distante, algo que simplemente es un servicio, pero realmente nosotros vivimos del liderazgo que se incorpora hacia nosotros, entonces tenemos que siempre estar generando esa conexión entre ambas partes para atraer a estas personas que nos hagan pues modernizar nuestros servicios y nuestras capacidades. Me encantaría escuchar un poco del día a día, mirando ustedes en una posición de liderazgo, con todas las implicaciones, todas las responsabilidades, todas las reuniones que implican esas responsabilidades. ¿En qué tiempo ustedes se actualizan? ¿En qué tiempo ustedes contemplan los cambios o leen información sobre lo que viene? ¿Cómo se van ustedes preparando en el día a día para liderar en un ambiente tan cambiante? Porque si son de reunión a reunión, no puedes respirar. Simplemente estoy tratando yo de seguir el paso de todo lo que me ponen al frente. ¿Tienen pausa o cómo lo manejan? Me interesa, me encantaría escuchar. No sé, Michelle. Mira, tal vez para entrar, Rey, yo te diría que, o sea, estamos, y eso no es diferente para todos los seres humanos hoy día. Yo creo que uno pasa conectado 24/7. La diferencia está en qué tipo de contenido al cual tú estás conectado. Tú puedes estar conectado, por darte un ejemplo, las nuevas generaciones en el TikTok y ver muchas cosas que tal vez no te agregan valor desde el punto de vista técnico, o puedes utilizar las plataformas de contenido, de microcontenidos, para informarte muy rápido de ciertos temas de actualidad, o también incluso para generar esa curiosidad de desarrollar temas ya más a profundidades de otras plataformas. En mi caso, pues la verdad que utilizo mucho los temas que tienen que ver con redes sociales, documentales, audiolibros, y además que ahorita está la facilidad de que puedas aumentar la velocidad, de que puedes cambiar los tiempos para verlo, de que te puedes ver el time screening de cómo lo estás haciendo. Pero definitivamente, independientemente de que tengas 1000 reuniones o que tengas, no sé, X cantidad de situaciones que resolver, hay que generar tiempo y espacio durante el día para ver esa distancia de innovación. Y una de las cosas cuando trabajamos con Herbert juntos, una de las cosas que aprendí de Herbert es el tema de viajar. Constantemente darse la oportunidad de viajar y ver nuevas cosas y de resetear ese mindset viendo otras culturas, otras formas de abordar los problemas, desde otras perspectivas, desde otras vivencias, porque no es lo mismo la resolución que está tomando Argentina ahorita desde el punto de vista bancario, todas las innovaciones que están haciendo en función de su situación inflacionaria, de su situación política económica, que como lo estamos afrontando en Guatemala o como lo están afrontando en Bolivia. Entonces, esos viajes te permiten tener esa sensibilidad e incluso incorporar temas que están desarrollando en otros países que tal vez para mí no son un 100% una solución, pero sí un gran porcentaje puede incorporarlo y generar algo diferenciador en la región a la cual lo iría a desplegar. Yo complemento, perdón, lo que decía Michelle, tiene mucho de cierto, ¿no? Yo creo que el día a día a veces es abrumante en la cantidad de reuniones que tienes, pero tiene que ser parte de las tareas diarias que tienes, el revisar información que genere valor. Y adicionalmente, lo que bien decía Michelle, me toma mucho sentido el tema del intercambio de conocimiento a través de los viajes, ¿no? Es como, haciendo una analogía, cuando tu ordenador se empieza a poner lento y necesitas reiniciarlo, ¿no? Entonces, un viaje siempre te ayuda a reiniciar, a encontrar nuevas ideas, a extrapolar lo que tú estás viviendo de cierta forma en tu país, en el sector, en la industria, y tratar de acompañar eso con algunas experiencias nuevas. Creo que eso ayuda también bastante en el día a día a tratar de pensar de manera diferente en cómo hacer las cosas. ¿Y se conectan ustedes con colegas? ¿Están hablando con banqueros de otros países, de otras instituciones?
se están compartiendo información. Santiago, aquí se ha mencionado un poco de los desafíos que enfrentas en Argentina con un ambiente económico y político cambiante, dinámico, a veces muy problemático. ¿Cómo te alimentas vos en conocimiento para enfrentar y liderando la organización? Bueno, primero adhiero plenamente a lo que dijo Michelle. Esa es, digamos, la manera general. La adhiero. Tengo una facilidad adicional, que es que yo soy presidente del directorio y hay un gerente general en el banco, que es el que lamentablemente tiene la agenda completa. Yo tengo la agenda un poquito más libre, por suerte. Entonces, desde el directorio tratamos también de ayudar en esa dirección. El caso de Argentina es muy particular. Yo, como tú sabes, te he visitado en Finquet América muchas veces y también ahora, en este preciso instante, estoy en Estados Unidos. Viajo y veo, pero verdaderamente a veces resulta difícil aplicar cosas generales para casos tan particulares como la Argentina. Yo te hablaba off the record recién que en 3 meses tuvimos 70% de inflación. 70% de inflación con la gremialización bancaria que hay en la Argentina implica 70% de aumento de los costos del banco. Y por supuesto que 70% en un digamos, gobierno que quiere, como en este momento, disminuir plenamente el déficit fiscal, implica una recesión tremenda. Entonces, los ingresos no suben 70% ni de casualidad. Y eso significan enormes números para todos nosotros que entendemos de números. No es 2-3%, es 70% en 3 meses. Entonces hay que estar muy cerca del día a día y ver cómo uno puede, de alguna manera, encontrar estos, llamémosle, salvoconductos o caminos críticos para poder surfear, yo digo, esta situación tan delicada. Entonces es como que el tema tiempo es, yo diría, la variable más significativa en estas economías tan inflacionarias, que hace que decisiones, reuniones, proyectos que a veces llevan mucho tiempo, acá no pueden llevar mucho tiempo porque no hay tiempo de espera con estos cambios tan brutales que se producen. Así que sí, un poco miramos para afuera y por supuesto estamos al tanto, y otro poco hay que estar también muy preocupados por el día a día. Después vienen momentos de estabilidad. Ojo, la Argentina no es siempre así, también tiene momentos un poco más tranquilos y los estamos esperando con esperanza. Bueno, siempre la esperanza es de eso vivimos todos. Herbert, vos, yo sé que tú has ido cursos a MIT y inviertes mucho en capacitarte con lo último que está sucediendo. ¿Qué es parte de cómo tu estrategia personal de desarrollo para tu liderazgo, cómo lo haces para seguir al día y al mismo tiempo tener la mano en el timón del manejo del banco? Sí, yo creo que, fíjate, Rey, que hay que comenzar con una autocrítica muy profunda, voy a decirlo de esa manera, porque probablemente a veces uno gasta mucha parte del tiempo en cosas que tienen que resolver otras personas, ¿verdad? Y creo que esa autocrítica profunda te permite delinear una mejor gestión, de dedicarte realmente a las cosas relevantes. Por ahí, en una de estas pláticas, en estos viajes que justamente mencionaba Michelle, que creo que hay que seguirlo haciendo, y alguien me decía, mira, yo veo siempre a los líderes conforme al tamaño de los problemas que resuelven. Y eso me resonó muy bien, ¿verdad? Porque creo que a veces estamos queriendo resolver un problemita y un detalle, y el liderazgo para el que estamos nosotros, de hecho los 4 que estamos acá, no estamos para resolver esos detalles. Para eso hay que invertir en la capacitación y en el liderazgo de los equipos, que es otro tema que quería reforzar con lo que mencionaba con anterioridad. Algo que hemos implementado en los viajes es que cada persona que realice un viaje tiene la obligación de, primero, venir a transmitir el conocimiento de lo que fue a ver en el viaje. Y segundo, tiene la obligación de implementar algo, lo que sea, pero tiene que implementar algo de lo que fue a ver. Y eso nos ha permitido generar una dinámica
en la que se multiplica esto en la organización, y creo que eso a la vez me permite a mí dedicarme a las cosas que son relevantes y que pueden mover a la organización para un lado o para otro. Y ese es un poco el cambio que hemos tenido, a diferencia de ciertas cosas que a veces uno pasa capacitándose mucho tiempo, pero no lo traes a la vida real, como mencionaba Santiago. Yo creo que es una habilidad que uno debe adquirir, y es por eso mencionaba lo de la crítica, porque a veces sabemos muchas cosas, pero no las implementamos en las organizaciones. Entonces creo que por ahí va un poco el cambio que hemos tratado de implementar, Rey. Bueno, mira, tenemos unas preguntas fabulosas, pero como todos han mencionado viaje y la importancia de capacitarse, la importancia de conectarse, la importancia de ver lo que está sucediendo afuera, les quiero hacer una breve pausa para recordarle a nuestra audiencia que ya falta poco para la conferencia FinTech Americas Miami 2024, que se llevará a cabo el 7 al 9 de mayo en el Hotel Fontainebleau Miami Beach. Para aquellos que han experimentado la magia de FinTech Americas Miami, saben que no es solo un evento, es un viaje de adaptación y transformación. Y para aquellos que aún no han participado, deseamos que el 2024 sea el año en que cambiemos eso y nos encontraremos ahí. En la conferencia podrán sumergirse más profundamente en las últimas tendencias de los temas más candentes de la industria, como el liderazgo. No solo rozando la superficie, sino realmente explorando el tema de fondo, desde la teoría a la práctica, y conectando con los colegas de toda la región con las mismas preguntas y experiencias. Pero aún más, porque este año tendremos un programa de Leadership Track realizado junto a la consultoría McKinsey & Company. En esta iniciativa estrictamente para CEOs de bancos y miembros de la junta directiva, que se le ofrecerá talleres exclusivos liderados por expertos de McKinsey sobre lo que está sucediendo en el ámbito de liderazgo y cómo prepararse mejor para lo que viene. Si están interesados en conocer más, pueden consultarnos a través del chat y con gusto le enviaremos más información. Miami 2024 es donde se despliega el futuro de la industria financiera. No se limiten a oír hablar de ello, participen en la historia. Para que conozcan más sobre la conferencia, les comparto un breve video y enseguida continuamos con el programa. Bueno, buenísimo. Mira, tenemos unas preguntas fabulosas acá y voy a empezar con la pregunta de Daisy González. Y esta es aquí, podemos ver la rueda que dice, 1. ¿Cuál considera que ha sido la estrategia más exitosa implementada en cada uno de sus bancos para fomentar la innovación? Y 2. ¿Qué están haciendo en cada uno de sus países para lograr mayor bancarización? Al alma de la conversación. Michelle, lo empezamos con vos. Mira, la verdad que yo creo que esa estrategia que la verdad que una vez tuvo Bancolombia con Nequi y la creación de ese ecosistema de innovación donde generan nuevas ideas y que incluso está esa apertura de generar nuevos negocios que pueden hasta canibalizar el existente, pero de una forma transformadora y con un objetivo claro de generar nuevos mercados y de generar nuevas soluciones, creo que y considero que es la más efectiva. Creo que el tema de tener unidades de innovación y cosas como un poco tibias, la verdad que no han generado la atracción que se espera, sino que hay que tener la capacidad de generar grupos específicos para tareas específicas y mercados y negocios específicos que queremos desarrollar, y con eso vas a poder generar un ecosistema adecuado de innovación. Si no, del resto van a ser ideas que no van a estar priorizadas porque siempre el negocio del día a día va a tener la prioridad. Entonces es ahí donde está ese gran reto del tema de la innovación. Esa es mi perspectiva. Tomo la palabra. Bueno, a ver, Santiago. Sí, cómo no, me parece una muy buena pregunta.
En nuestro caso, lo que hicimos fue generar una pequeña empresa, llamémosla startup, fintech, separada de la organización, porque la organización en el día a día tiene un manejo y un sistema de manejo, y cambiar eso desde adentro de la organización a veces puede resultar muy difícil. En nuestro caso nos pareció que es muy difícil. Entonces, en este lugar se generan nuevas ideas y se van incorporando a la organización en la medida en que la nueva idea o producto o lo que sea que se desarrolla va pasando digamos, al estadio desde la startup o fintech a la organización. Así que utilizamos ese mecanismo y hemos desarrollado ya 3 o 4 productos que han sido de alguna manera incorporados al resto del banco, por así decirlo. En cuanto a la mayor bancarización, en la Argentina es obligatorio tener el sueldo pagado por una institución financiera. Eso me pareció una buena medida política, y todos los empleados en relación de dependencia y todos los empleados del gobierno tienen una cuenta, una caja de ahorro y una tarjeta de débito. Como decimos en economía, es condición necesaria pero no suficiente. Es decir, es una buena condición para empezar el proceso de bancarización, pero luego las entidades, a muchas de estas personas que tienen ingresos muy bajos, no les están dando todos los servicios y productos que, bueno, un proceso de bancarización más completa debería darles. Pero bueno, es una primera, digamos, medida. Incluso cuando mencionó Herbert el 40% de la gente en Guatemala bancarizada, en el caso de Argentina es mayor. Ojo, en la Argentina hay una economía informal muy grande también, así que no tengo presente cuál es el porcentaje bancarizado. Sí es el 100% de los que reciben un sueldo formal, por así decirlo. Alejandro. Bueno, si me permiten, sí. Yo creo que, bueno, el tema de implementar estrategias importantes o exitosas para el tema de la innovación pasa por 2 elementos. El primero, escuchar a nuestro cliente interno, que es el que está de cara al cliente y es el que conoce las necesidades, el que sabe cuál es el viaje, el journey que tiene nuestro cliente y dónde realmente debemos atacar, ¿no? En el caso nuestro, hemos empezado a terciarizar algunas cosas que no nos generan valor para no distraer la operación como tal y focalizarnos netamente en lo que es importante para nuestros clientes y en lo que es el core business del banco como tal, ¿no? Creo que eso es algo muy relevante al momento de innovar, porque como bien decía alguno de los colegas de mí, el tema del día a día a veces te insume y no deja de que tengas, te resta tiempo para el tema de la innovación. En el tema de la bancarización, yo creo que es importante hablar no solamente de la bancarización como un número de personas, como una estadística. El tema es, podemos tener muchas personas bancarizadas. En Bolivia tenemos un porcentaje un poco más alto que Guatemala, pero tampoco estamos en los niveles que nos gustaría estar seguramente. Pero el tema de la bancarización, como bien decía, no solamente pasa porque una persona tenga su cuenta, sino que también la utilice de manera recurrente, que pueda utilizar todos los servicios que una entidad financiera o que una fintech hoy en día también le pueda ofrecer. Yo creo que la bancarización tiene que estar focalizada en eso hoy en día. No solamente en tener una cuenta, recibo mi salario, mi sueldo ahí, la saco completamente en efectivo y empiezo a transaccionar de nuevo con monedas y billetes, ¿no? Tengo que utilizar para hacer transferencias bancarias, tengo que utilizar para poder pagar. Bolivia ha sido uno de los países que ha innovado mucho el tema del QR, ¿no? El Quick Response para las transferencias. Nos ha dado un nivel de bancarización bastante significativo. Creo que ha sido una innovación muy interesante que ha sido exportada y definitivamente la facilidad que eso genera para nuestros clientes y para las personas en Bolivia es muy práctica. Una vez más, creo que el tema de la bancarización tiene que pasar no solamente por un tema de inclusión financiera, sino también por un tema de inclusión financiera digital. Bueno, Herbert, yo sé que ustedes han invertido muchísimo en tiempo en Antobanda, en la innovación. ¿Cuál consideras la estrategia más exitosa? Sí, gracias, Rey. Yo creo que fíjate que pasa por 2 factores que creo que no se han mencionado. Creo que no importa cuál sea la estrategia,
si lo que definas va a tener éxito en la medida que el board, el consejo, las juntas directivas estén convencidas y que la cabeza de la organización esté convencida de que hay que hacer innovación. Si ese elemento no está puesto, no existe organización que pueda ser exitosa en cualquier estrategia que se decida. Y el segundo elemento es que después de ese convencimiento hay que llevarlo a la vida real. Y la vida real, ¿cómo es? Asignando recursos. Si tú no tienes un convencimiento de las autoridades que tienes que tener, y si no asignas recursos, no hay estrategia que valga, por muy innovadora y eficiente y bonita que sea. Entonces creo que mi recomendación, si pudiera trasladar algo a la vida real, por así decirlo, es esa: asegurarse de que las juntas, los consejos, los board of directors y el C-level esté convencido profundamente de que hay que hacer innovación, y luego asegurarse de que los recursos son asignados, y después la estrategia que quieran, porque cada institución tiene diferentes elementos y diferentes necesidades, ¿no? Bueno, mira, Michelle, tú habías mencionado el tema del talento y de reclutar la próxima generación de líderes y de banqueros en sí, y especialmente una juventud que esté empapada en todo lo que es digital y innovación. Pero aquí Walter Huaman hace una pregunta. Dice, ¿creen en el trabajo remoto en la industria bancaria o tienen que cambiar sus perspectivas las nuevas generaciones de esta forma de trabajo para retener o atraer talento? En nuestro caso específico, Rey, de la Startup Embedded que yo lidero, nosotros trabajamos con personas que están 100% remote. Nosotros tenemos equipo en Venezuela, Argentina, tenemos equipo en Perú, tenemos equipo que está trabajando desde México. Hay algunas reuniones pues que sí nos gusta que sean presenciales y hacemos una orquestación para que todo el equipo logre estar presencial por algunos temas en específico. Pero, por ejemplo, nosotros hemos diseñado squads completos, productos y verticales enteras donde tenemos, no sé, un tech lead que está en un país, un QA que está en otro país y un front-end developer que está en otro país, y otros 3 están aquí basados en Guatemala. O sea, creo que el trabajo remoto es parte del día a día, sobre todo en el tema de ir a competir. O sea, todo el talento no lo vamos a tener en el país donde estamos. Argentina, pues tal vez tiene una ventaja sobre los países de Centroamérica, porque la digitalización en Argentina se viene dando desde hace mucho tiempo. Desde hace 25 años ya Mercado Libre, Mercado Pago y otras plataformas tenían mucha capacidad y potencia de desarrollo, y pues tal vez en Argentina es mucho más fácil conseguir ciertos talentos o mucho desarrollo en ciertas áreas. Pero en nuestro caso, donde es algo incipiente todavía y donde es un proceso donde el talento sigue siendo escaso y además para ser competitivo, pues sí, nosotros creemos fielmente en el trabajo remoto. Además que las nuevas generaciones te lo exigen como parte de la oferta de valor. O sea, ya no es algo como que es opcional, es algo que tiene que venir dentro del paquete, ese flex time, porque hay gente que tiene mayor productividad en ciertos horarios y ciertos temas de transporte, etcétera. Entonces, yo creo que esa es algo que no, en mi caso ya no es una conversación, sino ya es parte de nuestro día a día. Y obviamente, pues como lo hablábamos dando unos pasos atrás, esto genera retos muy importantes desde el punto de vista del liderazgo, para liderar personas que no están totalmente conectadas físicamente a la organización, y también cómo culturalmente las hacemos comprometerse con el proceso que estamos haciendo. Y ahí lo vuelvo a conectar con la idea de Santiago, que me pareció fantástica, el tema de hay que decir hacia dónde queremos ir, hay que hablar en conversaciones estratégicas y no tareas. Eso es clave para este proceso en el tema de remote office. Santiago, acá Michelle menciona que Argentina es un país reconocido por su talento digital. Tienen una generación de muchísimo talento. Mucho de nuestro equipo justo es basado en Argentina. Me imagino que ustedes no es la competencia tanto por el banco, sino con el extranjero buscando acceso al talento. ¿Ustedes ven el trabajo remoto como parte de una oferta de valor para los empleados o ven la importancia de traerlos a las oficinas? ¿Cómo lo están viendo? No, depende mucho, digamos,
qué tipo de recursos. Todo lo que es innovación, desarrollo, digital, todo eso es remoto, todo eso es una competencia feroz acá en la Argentina, porque reciben ofertas de todos lados, entonces se les paga en dólares. Bueno, todos saben que los dólares en Argentina son muy caros, así que verdaderamente conseguir gente capacitada en todas esas áreas es bien difícil, y como decía Michelle, es una condición que sea remoto. O sea, si uno quiere traerlo a la oficina, el señor de entre 25 y 40 años directamente no viene porque tiene otras opciones. Esa es una parte del cuento. La otra parte es que hay una red de sucursales importantes, por lo menos en el caso de la Argentina y en el caso del banco en el que yo trabajo también, y ahí sí todavía hay mucha gente que quiere ir a las sucursales, hay mucha gente que todavía no tiene los conocimientos ni la habitualidad digital, y entonces requieren un servicio presencial. También es verdad que la red de sucursales se va achicando porque, mirado de la otra parte del vaso, hay un montón de gente joven que se va incorporando a medida que van pasando los años, con otras características, con el uso del celular, y que no tienen ningún interés en pasar por la sucursal. Así que tal vez, como decías tú el año pasado en FinTech Américas, es un mundo híbrido, ¿no? Y hay que hacerle frente a las dos modalidades, a una modalidad presencial, que yo diría que va disminuyendo, y a la modalidad absolutamente virtual del desarrollo de toda esta gente mucha más capacitada que demanda ese tipo de situación, y que, ojo, son súper eficientes. Hay que también tener la mente abierta de decir, esta gente lo que hay que evaluar es lo que brindan, ¿no? Entonces, en la medida en que estén brindando lo que dicen que sus objetivos van a conseguir, bueno, uno tiene que estar abierto a ello. Alejandro, cuando yo trabajaba en la banca, la opción o la consideración de trabajar de casa era absolutamente no go. Ni se imaginaba que era posible semejante opción. En Bolivia, la pelea por talento, la competencia por talento, ¿cómo están ustedes estructurando sus operaciones con respecto a los trabajos remotos, híbridos o en persona? Sí, bueno, haciendo hincapié un poco en lo que decía Santiago sobre el tema híbrido, que también fue el topic principal del pasado año en el FinTech Américas. En Bolivia, bueno, tenemos una cierta connotación en algunos casos sobre el área rural, ¿no? En el área rural tenemos algunas poblaciones donde inclusive nosotros como Banco Cofuturo somos el único banco que está presente. Entonces, las personas que están en el área rural no tienen una facilidad todavía por el tema del acceso a Internet, por el tema del conocimiento sobre las plataformas digitales. Entonces, tienen una necesidad de ir a hacer las transacciones financieras de manera presencial, ¿no? Por eso hablaba en la anterior pregunta sobre lo que es la inclusión financiera y lo que es la inclusión financiera digital. Y para que esto suceda, tenemos hoy en día esta política, ¿no? Tenemos una política así de flexibilidad en cuanto al trabajo remoto, porque creo que también es importante motivar a las personas en encontrar ese equilibrio entre lo que es la vida laboral y la vida personal, ¿no? Sabemos de que el sistema financiero en todos los países es demandante de tiempo, es demandante de muchas horas al día para realizar las tareas. Sin duda la tecnología nos ha ayudado mucho a poder acortar estas brechas y hacer el trabajo mucho más rápido, más eficiente y seguramente también con mayor calidad. Pero en algunos casos acá en Bolivia todavía tenemos la necesidad de tener gente de manera presencial o nuestros equipos trabajando para tener una atención acorde a la calidad que queremos dar a nuestros clientes. Herbert, ustedes siempre han sido muy progresistas ahí en Bantra. Sí, fíjate, Rey, que es curioso, ¿verdad? Porque creo que no existe ya discusión de que el trabajo remoto deba existir, pero aquí vienen los dependes, ¿verdad? Porque depende para qué. En nuestro caso, por ejemplo, toda la gente del contact center, todos los que atienden a los clientes por teléfono, están desde la pandemia en su casa. ¿Y qué creen que ha pasado? Que esta gente, que son alrededor de 100 personas, nos piden que por favor los traigamos a la organización. Entonces, aquí es donde uno dice, bueno,
se querían ir, quieren trabajar remoto y ahora te están exigiendo que quieren regresar. Entonces, creo que hay que delimitar bien los marcos de trabajo de ciertas posiciones que sí se necesita estar físico. Por ejemplo, como decía Santiago, una sucursal, y Alejandro, una sucursal no puede trabajar remoto. Tiene que estar la gente ahí. Si esa es la razón de ser de la sucursal de la agencia bancaria, ¿verdad? Pero un trabajo como un contact center, que hay herramientas muy avanzadas de tecnología para poder controlar qué tanto tiempo se tarda en una llamada, cuán eficientes son, en fin, etcétera, pues son posiciones que pueden tenerse vía remota. Y en el caso del talento, como lo que platicaba Santiago Michel, que son personas que no necesitan tener interacción con ningún cliente, pues definitivamente que la opción es muy abierta a que puedan trabajar desde casa y más con gente que tiene tareas muy específicas. Entonces, al final del día, creo que otra vez depende de las áreas que querramos desarrollar y cómo las querramos desarrollar, pero de lo que sí no cabe duda, Rey, es que hoy el mundo ha avanzado tanto que existen herramientas que si yo estoy en la casa pueden controlarme mejor que si estuviera adentro de la organización. Entonces, creo que ya no hay discusión entre si el trabajo remoto se adopta o no. Yo creo que sí, ya está adoptado y de hecho no solo en la industria bancaria, sino que en todas las industrias, allá el trabajo remoto es una realidad. Y luego hay perspectivas y hay marcos de trabajo que adoptar. Por ejemplo, no es lo mismo ofrecerle trabajo remoto a una mamá que tiene 2 o 3 niños en edades de 1 a 5 años que ofrecerle trabajo remoto a una persona joven de 30 a 35 años que está en la universidad. Tienen perspectivas y valoraciones distintas de lo que es el trabajo remoto. La mamá, por ejemplo, va a querer seguir en esta institución si le estás ofreciendo la posibilidad. Y el otro joven, pues puede tener la posibilidad de moverse inmediatamente porque no valora el trabajo remoto. Entonces, como siempre, es un arte, como decía, el liderar este tipo de situaciones, ¿verdad? Miren, el trabajo del gerente ejecutivo de un banco tradicionalmente ha sido yo siempre le decía el banquero político, el political deal maker, el que cierra los negocios, el que mantiene. Esas son las personas que subían tradicionalmente a hacer los liderazgos de los bancos. Pero hoy ha cambiado muchísimo por el ambiente tecnológico. Y aquí Lorena Andrade tiene una pregunta fabulosa que dice: hola a todas, Lorena desde Buenos Aires. ¿Creen que los perfiles de liderazgo tienen que tener un mix de conocimientos entre tecnología y negocios? ¿Qué opinan de estos perfiles? ¿Quiénes son los líderes del futuro? ¿De dónde van a venir y qué capacitaciones tienen que tener para asumir los trabajos con la complejidad que tienen ustedes? ¿A quién están preparando ustedes? Herbert, empiezo con vos. Yo creo que, fíjate, Rey, que sí, definitivamente creo que hay un conocimiento mínimo que tener, pero si me preguntan los líderes del futuro, en mi caso, ¿qué quisiera ver yo? Alguien que sepa mucho de las personas, porque creo que la complejidad más grande que vamos a seguir teniendo son las personas. Las tecnologías evolucionan y uno las adapta rápidamente y uno las adopta rápidamente, pero creo que las personas, como se habló en el tema del fintech del año pasado, sigue siendo el reto más grande, ¿verdad? Cómo encontrar, cómo motivar, cómo guiar, cómo comunicar que las personas logren lo que las organizaciones quieren. Entonces creo que el conocimiento, hace poco estaba leyendo un libro muy interesante donde se mencionaba que la única diferencia que puede existir entre los diferentes tipos de personas es la actitud. Y la actitud, cómo encontrás personas con la actitud que tu organización quiere y con la actitud que el liderazgo que tú estás tratando de llevar a cabo se necesita tener. Así que yo te diría que, contestando puntualmente a la pregunta, creo que siempre hay un mínimo de conocimiento que hay que tener, pero ese se puede adquirir. Cambiar a una persona es muy difícil, ¿verdad? Y creo que pasa el reto por ahí según mi perspectiva y lo que yo he logrado ver. Bueno, Alejandro, ¿a quién están ustedes preparando para el futuro? ¿Cómo ves el trabajo del futuro del CEO de Banco Ecofuturo? Yo creo que sí, comparto mucho la opinión de Herbert. Es importante tener un mínimo de conocimiento, pero creo que el perfil se adapta un poco al tema del conocimiento en un porcentaje menor. El tema de las habilidades blandas, que hoy en día todo el mundo habla sobre estas, que creo que tienen una incidencia un poco mayor, y también sobre la capacidad de poder entender a las nuevas generaciones que vienen a continuación, ¿no? Porque hoy en día nosotros estamos en una
adaptación de trabajar en lo que ha sido una banca tradicional hace muchos años atrás, entrar a una banca mucho más dinámica, más moderna, más digital, pero más adelante va a ser una banca que venga con otros retos. Entonces, las personas que estén tienen que tener esa capacidad de adaptarse también a las futuras tecnologías, a los futuros desafíos, a los futuros retos que se tengan. Y yo creo que capacitar a los líderes del futuro desde hoy en temas no solamente de conocimiento, sino en el manejo de equipos, en el tema de ser innovadores, en el tema de ser disruptivos, en la adaptación ágil de nuevas formas de trabajo, de nuevos pensamientos críticos. Creo que son las líneas que tiene que tener un líder hacia adelante. Michelle, como tú, obviamente creando un negocio nuevo con una dinámica nueva, ¿cómo ves el liderazgo? ¿Cómo preparas el próximo líder de Ziggy? Mira, a ver, comparto lo que comentan los colegas totalmente. Ya desde el punto de vista duro y técnico, pues el líder moderno tiene que tomar decisiones con data. Esto no significa que tengas que ser un experto en transformación de data o saber de machine learning o conocer a detalle la inteligencia artificial. Pero sí tienes que tener claridad en que las decisiones las debes tomar en función de data dura y de que tenga respaldo esta data que se está haciendo y que sea data pues confiable para tomar decisiones. No se pueden seguir tomando decisiones desde el managerial adjustment o desde el que yo creo que va a suceder o yo pienso que esto puede ser así. La intuición es importante en este tipo de posiciones, pero en este caso la data es mucho más potente y la capacidad de predicción que nos dan los modelos modernos y nuevos que podemos implementar son muy fuertes, así que hay que tener esas capacidades de hacerlo. Y finalmente, comparto 100% lo que comenta Herbert, o sea, el líder organizacional tiene que ser una persona hacia la conexión, hacia esa empatía que tiene que haber con cada uno de los roles que existen de la organización. Tú puedes liderar una empresa de 3 personas o puedes liderar una empresa de 5,000 o 18,000, pero que las personas te reconozcan a ti como el líder organizacional va a ir en función de que tú lograste generar una conexión con ese grupo de personas. Para algunos, como en el caso de los que lideran organizaciones grandes, tendrán que conectar con su círculo cercano y hacer que ese círculo tenga una influencia dentro de los círculos que se van generando dentro de las propias organizaciones. Para los que las personas te ven todos los días, como en mi caso, la mayoría de las personas te ven todos los casos, tienes que generar esa conexión humana entre ellos para que haya ese compromiso y que estén dispuestos a ir más allá. Porque las culturas organizacionales, las marcas o los resultados o finalmente el sueldo, a veces no te lleva a sudar la camiseta como la quisiera sudar porque no existe ese compromiso, vamos a decir, sincero y honesto para ir más allá. Entonces esa conexión sin duda tiene que existir y es fundamental para cualquier posición en el futuro, y los que se quieran formar como líderes pues tienen que ir desarrollando esas capacidades de comunicación, esas capacidades de conexión, esa empatía, esas formas de trabajar colaborativamente, de generar grupos, de generar equipos, de generar esas conexiones. O sea, si yo digo, a mí no me gusta trabajar con gente y yo quiero trabajar en mi oficina encerrado y yo nada más quiero tener que ver conmigo mismo, pues no estás preparado para tener, o no tienes las capacidades para tener un rol de liderazgo. Y no porque técnicamente no los tengas, sino porque tal vez psicológicamente o emocionalmente o no tienes ese drive de hacerlo, porque constantemente las personas que están a tu alrededor están exigiendo más de ti y quieren más de ti. Siempre la última palabra la vas a tener tú. Entonces tienes que estar preparado emocionalmente y psicológicamente a que constantemente, 24/7, tienes que estar tomando decisiones con personas, dándoles guía, acompañándolos. Entonces es mucho ese trabajo social, personal y que tiene que haber en el entorno. Y ese, Rey, justamente eso que menciona Michelle de esa conexión, es una de las problemáticas grandes del trabajo remoto, porque imagínate, voy a suponer que, como mencionaba Michelle, tienen un equipo en Venezuela, otro en México, y no se ven nunca. ¿Cómo generas esa conexión, verdad? A través de la pantalla es imposible generar el contacto humano, es imposible. Entonces, es una de las problemáticas que vienen acompañadas de esta nueva era, ¿verdad? Bueno, señores, se nos agotó el tiempo. Le quiero dar las gracias a ustedes, la verdad, unos gran amigos.
Muchísimas gracias por participar y estoy muy entusiasmado de verlos a todos en Miami, acá en mayo. Muy bien, muchas gracias, Igual de Rey. mi Muchas lado. gracias a todos. Gracias, Rey. Gracias, Gracias a Rey. todos. Gusto, colega, Gracias gusto a los saludarlos. asistentes. Luego. Bien. Ya nos vemos en Miami. Gracias. Bueno, qué viajes tan fascinantes hemos tenido hoy. Un enorme agradecimiento a nuestros increíbles invitados y amigos. Sus ideas no solo nos iluminado a los asistentes, sino que también han encendido la chispa de la curiosidad y el entusiasmo por lo que nos espera en el futuro. Para aquellos que han quedado hipnotizados por el debate de hoy, no se cansan de hablar de liderazgo en la banca. La odisea no termina aquí. El viaje continúa en FinTech Américas Miami 2024, donde el futuro del liderazgo de la banca y las preguntas más candentes de la industria encuentran sus respuestas. Del 7 al 9 de mayo, únanse a más de 1,250 ejecutivos de la industria financiera durante 3 días de conocimiento, innovación, networking y, por supuesto, la legendaria diversión de Miami. FinTech Americas Miami 2024 promete armarles con los conocimientos, conexiones y estrategias para elevar su juego y redefinir el futuro de las finanzas en Latinoamérica. Y para todos ustedes, por formar parte de la comunidad de FATV, pueden utilizar el código FATV20 para disfrutar un 20% de descuento en el precio de un ticket. Y además, al reservar su estancia en el Hotel Fontainebleau Miami Beach por adelantado, pueden disfrutar de un descuento exclusivo. Bueno, espero verlos acá en Miami para profundizar, conectarnos y celebrar juntos el potencial de la industria financiera de América Latina. Les deseo un lindo día, una fabulosa semana y hablamos pronto.